independizarse es eso, es salir de tu zona de confort. Y yo, donde tú pagas $40. 30% para aumentar el estilo de vida, 30% para aumentar ahorros o inversión, 30% para aumentar las cosas que yo me quiero gastar. Hey tú, bienvenidos a otro podcast con Factu. Y el día de hoy volvemos a tener este invitado especial que es Brandon. A la gente le gustó, A la gente le gustó. Sí. Y nos estuvieron haciendo unas preguntas sobre un nuevo tema en el cual vamos a hablar de cómo independizarte si estás saliendo por primera vez de tu casa, no tienes idea de cuánto dinero tienes que tener ahorrado, de cómo vas a pagar todo. Así que vamos a contar un poquito de cómo fue mi historia de independizarme y cómo fue tu historia de independizarte, porque siento que los dos vivimos como versiones muy distintas. Sí. Y también algo que se nos olvidó mencionar en el video de la semana pasada fue que antes de nosotros empezar a estar juntos y de vivir juntos, ya los dos éramos independientes económicamente. O sea, yo tenía mis ingresos, tú tenías tus ingresos. Entonces, pues bueno, vamos a empezar por ahí. No sé si quieres empezar contando un poquito de tu historia, de cómo fue que tú te independizaste. Bueno, Full la honestidad. pregunta básica fue ¿cómo yo hago para independizarme una vez que regreso de college? Entonces me imagino que esta persona está regresando de Europa o Estados Unidos. En mi caso, yo regresé de Estados Unidos, llegué a casa de mi mamá y empecé a trabajar casi que de una vez para el estudio de mi mamá. Casi de una vez empecé a trabajar una película y empecé a hacer el intro y el outro de la película en 3D. Para los que no saben, yo me gradué de diseño de videojuegos, pero cuando llegué a Panamá hice lo que es diseño de Audiovisual. diseño audiovisual, todo lo que es VFX en los videos. Entonces empecé a trabajar para una película que se estaba haciendo para el canal que se llama Tiempos del Agua. Ya esa película no está en el canal, la pusieron un mes y la quitaron, pero ese fue mi primer trabajo. Y desde un inicio yo empecé con la contadora de mi mamá a ver los movimientos que se estaban haciendo porque ayudé mucho en la producción a comprar las baterías para las cámaras, comprar cosas para los extra props y demás. Y tuve como ese movimiento en la cuenta donde se me iban $1,000 en un día y tenía que pedirle al estudio que me pasara esos $1,000 de vuelta. Entonces, tuve esa relación con la contabilidad desde un inicio. Entonces, yo trabajé para mi mamá por alrededor de 3 meses. Sacamos esa película y unas 2 más. Y entonces me contacta un amigo de mi papá para moverme a un estudio de arquitectura que se llama Mayol Arquitectos. Y trabajé en Mayol por lo que fueron 2 años y medio antes que pegó pandemia. Trabajé en todo lo que era el renderizado como tal. Y como muchos que llegan, tengo muchos amigos que llegan de Estados Unidos o llegan de Europa con estos bachelor's degrees que por toda la vida nos han dicho, no, que necesitas esto para ser exitoso, no, necesitas esto para ser exitoso. ¿Y tú te fuiste por el de videojuegos? Yo me fui por el que me gustaba porque siempre me dijeron que si haces lo que te gusta nunca trabajarás un día en tu vida y pues me fui por ese lado. Y entonces llegas con eso que voy a ser exitoso y tú te imaginas voy a ganar 2,000, 3,000 palos en mi primer trabajo y te llegan $800. Y te llega la realidad de que probablemente el abuelo tenía razón y lo que te gusta no te iba a dar el trabajo seguido. No, no me iba para ese punto, para nada. Estoy más en el punto de que llegas con esa experiencia y esa expectativa de que vas a ganar mucho y te llega
el amigo de tu papá o el amigo de tu mamá. Pero te van a ofrecer un o- básico porque algo que yo creo que la gente espera que tener un título, yo lo he dicho, tener un título no te va a pagar nada más allá de la experiencia de trabajo que tú tengas. y como no Y al tienes principio tú experiencia, tienes que empezar desde abajo. Y eso, a menos de que tú vengas a ser el heredero multimillonario de la compañía de tu papá o de alguien, y tú vas a tienes... trabajar en eso toda tu vida, porque, o Exacto. sea, Tú vas a ser probablemente el asistente de alguien para empezar. Tienes que aprender de todas las cosas que estás haciendo porque eso es lo que tienes que aprender. Todavía no sabes hacer el trabajo. En la universidad te van a enseñar toda la parte teórica, pero no te van a decir el día a día, las cosas que hay que tener, la comunicación que tienes que tener con todas las personas. Y para que tú tengas un buen salario, y principalmente en Panamá, yo eso hoy justamente le estaba diciendo en un video, tú tienes que trabajar esos skills que luego te permiten poder ganar eso. Eso es si tú decidas irte por un trabajo. exacto. Ahora, por mi otra parte, entrando un poquito a la parte de cómo yo me independicé, yo he sido muy arriesgada toda la vida y yo tomo riesgos. Y yo toda la vida venía desde los 18 años, o sea, yo desde los 9 años vendo cosas en el colegio de ahorro. Vendía cosas, sándwiches, vendía sándwiches de atún. Yo me paraba a las 4 de la mañana a hacer sándwiches de atún a los 13, 14 años porque descubrí que la gente le daba hambre igual que a mí a las 8 de la mañana en clase. Entonces yo vendía sándwich de atún. Yo me iba todos los días después de la escuela y busqué un proveedor, un distribuidor que vendía chocolates y conseguía chocolates y vendía chocolates. Luego cuando me gradué yo era la que hacía las fiestas y vendía entradas a las fiestas. Luego de ahí yo abrí una agencia de marketing y abrí una empresa de emprendimiento que me fue fatal. Perdí mi dinero y el dinero de los inversionistas porque no tenía los skills necesarios para poder construir lo que Y yo tampoco necesitaba. sabías. Y no sabía, es que ese fue el problema. Uno jura cuando es joven que se las sabe todas. Y sí, tú puedes tener el drive, las ganas, la capacidad de conseguir inversión. O sea, yo a los 18 años conseguí $35,000 de inversión para una empresa y una idea que tenía con un PowerPoint. Pero eso no significaba que yo tenía las skills necesarias para poder llevar eso a cabo. Claro, Y la porque realidad... conseguiste esa inversión, pero tú no tenías idea de cuánto costaba hacer un website Ajá. y vino Y no un tenía, no programador. tenía el equipo correcto, que es lo que yo siempre digo, cuando van a emprender, más allá de tener inversión, tengan el equipo correcto, tengan las habilidades que necesitan para poder llevar eso a cabo. Y por mucho tiempo me tocó seguir viviendo en casa de mi mamá porque yo no tenía la capacidad económica de independizarme hasta que cayó la pandemia. En pandemia yo ya tenía 22 años y yo tenía años queriéndome ir de mi casa, no por nada malo, sino porque yo tenía esta necesidad de ser independiente. Y yo recuerdo que el día que yo decidí tomar la decisión de irme de mi casa fue porque, uno, y ahí voy a traer a un punto también algo que no sé si quieres terminar ahí un poquito el tema de cómo terminaste de independizarte, y es que uno tiene que apoyarse cuando está joven y cuando no tienes cómo independizarte. Es muy raro que tú tengas la capacidad de tener inmediatamente un trabajo. Puede pasar y pasa muchas veces, pero no es lo de siempre. No en todo, aquí en Panamá no todos los trabajos te van a pagar $5,000 y tú no vas a ir a vivirte a un apartamento solo de $2,500 más el súper, más la nana, más la luz, más el internet, porque son muchos gastos. Entonces tú tratas de apoyarte en ese círculo que te pueda apoyar. En tu caso, tú tuviste la oportunidad que te dieron de poder vivir sin Sí, pagar alquiler en la casa de un familiar. exacto. O sea, en mi caso fue que me dijeron, hey Brandon, tenemos este apartamento, mis abuelos, tenemos este apartamento de inversión que no se ha alquilado, que básicamente le damos a los nietos y te lo queremos ofertar a ti. No pagaría el alquiler, pero sí pagaba el internet, la electricidad y todos los demás gastos. Entonces yo saqué mis cuentas y dije, chuzo, Mega se me va a ir desastre. todo el salario, yo solito no puedo. Entonces yo llamé a mi primo y le dije, entra conmigo porque el apartamento tiene 2 cuartos. Entonces, ya con las cuentas divididas, sí era mucho más fácil. Y lograste independizarte de esa forma con un trabajo que te pagaba un mínimo. Exacto. Ahora, yo por mi lado,
Yo no tenía un abuelo con un apartamento de sobra, como muchos de ustedes tampoco tendrán, pero sí tenía amigos. Entonces tenía una amiga que su mamá también en la pandemia le alquiló el apartamento por un monto súper bajito, porque también tenía un apartamento ahí de inversión. Siempre hay un tío, un primo, siempre hay una persona, un amigo, un conocido de alguien. Si ustedes buscan, lo van a encontrar. Y si no, siempre hay roommates. Entonces mi amiga me dijo, oye, Cami, estoy buscando una roommate. Le pasó exactamente lo mismo de que a Brandon, para ver si pagamos entre las dos el apartamento. Yo le dije, no, es que me quiero mudar. Ella dije, dale, múdate, no me pagues una tasa fija de una vez, vamos viendo con la evolución qué es lo que puedes pagar. Entonces, tip número 1 para independizarte, no tienes que ganar un salario enorme, no Busca apoyo. tienes que tener el mejor apartamento para empezar. Muchas personas empiezan mudándose a un cuarto, mudándose a un apartamento con varios amigos y así es una forma muy normal de empezar y es una etapa muy bonita de la vida porque tener esa primera experiencia viviendo con gente que amas es bastante divertido, el decorar tu cuarto, el hacer esto, el tener ese primer salario que uno recibe de que wow, soy rico y de la nada llega el siguiente mes y que pero ya no me alcanza. Exacto. Entonces es como una etapa muy divertida de la vida que es gratificante poder, yo lo digo, rebuscársela. Uno al principio se la tiene que rebuscar como sea. Y así no sea el apartamento más lujoso del mundo, para empezar, se empieza. Y yo siempre recuerdo una llamada que yo le hice a uno de mis mejores amigos, que él es un venezolano, y él desde los 18 se mudó solo, él siempre emprendía, él vendía carros, él hacía todo lo que podía para poder crecer. Y él me dijo, Cami, estoy tan orgulloso de ti y no sabes lo mucho que vas a crecer al tomar este paso. Fue la única persona que me dijo que sí lo hiciera, porque mi mamá me decía, no te mudes, tú estás loca. Yo tenía $200 en la cuenta. Yo ni siquiera era que tenía oro, yo no tenía trabajo. O sea, yo me fui de mi casa sin trabajo, con $200 en la cuenta y con una idea de emprendimiento que tenía, que era Organics, que ya vendía como... Y mi Organics valía $12. Yo vendía como $20 al día. O sea, esos eran mis ingresos. Entonces, como yo les Y digo... se los comía. Y yo me los comía porque eso me valía la comida afuera, porque no, yo era bien organizada en ese momento. Nah. Yo me iba al súper y hacía mi supercito de la semana. Y con eso comía en la semana y luego decía, bueno, tengo que vender en vez de dos, tengo que vender tres. Pero de ahí, poquito a poquito, fui empezando. Entonces, al momento que tú te independizas, yo siento que eso abre una parte de tu cerebro y tu psicología que te dice, tengo que hacer algo. O sea, ya no me puedo y que, ay, no, qué pereza, hoy no voy a hacer esto porque, bueno, igual tengo comida en la nevera y si no, mis papás hacen súper, yo no me tengo que preocupar por pagar la luz, la electricidad, la casa, si yo vivo ahí. El momento que tú te independizas, esa responsabilidad cae tuya. Y no siempre tiene que ser completamente tuya. O sea, uno siempre tiene apoyo de los papás en ciertas cosas. Mi mamá no fue que me dejó tirada desde que yo me fui de la casa. Siempre yo, si tenía una necesidad de que, oye, hoy no puedo pagar esto, pero hay cositas que quiero y que mis papás siempre, pues, contar con ese apoyo de las personas que puedas contar el apoyo. Pero si estás solo y ahorita no cuentas con el apoyo de nadie que te pueda apoyar económicamente, tú tienes que ver cómo tú creces a convertirte en la persona que quieres lograr ser. Y eso requiere de mucho trabajo detrás. Y no es un tema de solamente qué trabajos puedes conseguir o qué puedes vender, sino qué habilidades tú vas a adquirir que te van a permitir convertirte en esa persona. Y eso lleva un cambio mucho detrás y más cuando uno es joven. Porque yo, por ejemplo, tú siempre fuiste un jovencito muy tranquilo, pero yo por mi lado, las que me conocen y los que me conocen desde mi época, yo era un torbellino. O sea, si ustedes llegan a ver un video mío por ahí, montada en una mesa, bailando, sí soy yo. No, no es un fake, o sea, sí soy yo. Yo era un torbellino. Pero cuando uno es joven, obviamente, primer dinero, primer no sé qué, tú quieres salir con tus amigos, te vuelves loco, no sé qué, tarará, fiestas en la casa, fiesta aquí, hasta que llega un punto en el que te das cuenta que eso no puede ser sostenible para la versión que uno quiere llegar a ser. Y no lo es. O sea, yo siempre fui tranquilo porque a los 18 años yo me di cuenta que eso no era lo mío. Entonces, o sea, yo salía que sí de vez en cuando, veía a Camila que sí de vez en cuando, porque... Nosotros nos conocimos 3 años antes de salir. Exacto. Éramos amigos. Y, o sea, yo la conocía y yo sabía que ella era rumbera, pero para mí era salir, tomarme un trago, no 16, uno, y volví a la casa. O sea, y esa era mi salida. Y para mí,
era una salida exitosa, me fue bien, feliz. Yo no tenía que llegar al punto de estar etílico para pasarla bien. Entonces, No me pasaba, la verdad. Pero bueno, ya aprendí que sí se puede, ya me volví un poquito más como tú en esa parte. Pero lo que digo es que al principio es mucho más difícil porque tu enfoque está en otras cosas. Cuando uno sale y uno está joven, uno quiere salir y ver sus amigos y uno prioriza muchas otras cosas antes de tener una responsabilidad con un trabajo, de quedar bien, de llegar a tiempo, de hacer esto, de cumplir con metas, de establecer muchas cosas, porque también la responsabilidad que la gente no entiende es, tú tienes dos opciones de generar ingresos cuando estás por tu cuenta. Tú tienes la forma de conseguir un trabajo o tienes la forma de tener un emprendimiento. Para cualquiera de las dos, trabajas para otra persona. Trabajas para el cliente o trabajas para tu jefe. Una de las dos. Siempre va a ser así, trabajas para alguien porque tú no tienes el dinero, alguien te lo tiene que dar. Entonces, tú trabajas para que ese cliente esté contento, para que ese cliente reciba un buen producto, para que eso que tú estás brindando sea una buena solución y todas esas características que hay detrás. Y si entonces tú trabajas para otra persona, tú trabajas para cumplirle con la responsabilidad, para cumplir tus metas, para tratar de aportar algo de valor a esta visión que esta persona está teniendo sobre ese sueño. claro. Entonces, ajá. Pero ya una vez que generas ese ingreso, decides si vas a ser asalariado o independiente O hacer las dos. o vas a hacer los dos, ya de ahí decides, ok, me quiero independizar. Entonces, ¿cómo buscas ese apartamento para independizarte? ¿Cómo encuentras la estabilidad financiera dentro de lo que ya estás generando para empezar tu vida Financiera. independiente, por Ajá. decirlo así? Entonces, para mí es que tienes que empezar a ver dónde es que se te está yendo el dinero. Porque no me vas a decir que no se te va, porque sí se te va. Y una vez que entiendes, ok, yo salgo a comer 60 veces al mes, ya yo puedo decirte, ok, tienes que salir a comer 5, 10 veces al mes y, o sea, McDonald's es tu mejor amigo. Sí. No, y algo por lo menos que a mí me gusta mucho de la cultura panameña, esto quizás los que nos ven que no son panameños, que son colombianos, venezolanos o no sé de dónde sea que nos estén viendo, la cultura panameña tiene algo muy lindo y es que en verdad los papás panameños apoyan mucho a sus hijos y tratan de apoyarlos cuando crecen, cuando salen en la universidad. Mucha gente pues los ayudan, no 100% le pagan todo, pero les ayudan en algo. Y esto es algo que por lo menos en una cultura que yo veo de la cultura colombiana, a menos de que tú seas una clase media alta, normalmente la cultura colombiana tú y también de otros países, tú cumples 18 y ya tú tienes que trabajar para aportar un poquito a la casa. Entonces, y eso es parte de la cultura y por lo menos hay mucha gente de los 30, 40 años que ya sus papás nunca hicieron una jubilación y les toca mantener también a sus papás, pagarles el seguro, hacer muchas cosas. Pero yo lo veo que la cultura panameña eso no se ve. O sea, tú usualmente te independizas si es para ti porque ya tus papás te dieron las herramientas, la universidad, probablemente te mudas de tu casa con un carro o con un acceso a algo que si tienes siempre un fondito de emergencia, que si pasa algo tu papá te puede ayudar. Eso es muy normal en la cultura panameña. Y ahí es donde yo les digo, traten de apoyarse de eso al momento de independizarse, porque tienen dos opciones, o les va muy bien y crecen un montón, o les O va mal y regresan al vuelven a su nido. casa. Yo volví a mi casa. ¿Cuántas veces volví a mi casa después de que me fui? Como una vez, y hace poquito nos volvimos a mudar donde mi mamá, para que sepan, ya con Factu, ya andando con todo, porque a mí me dio la locura de irme a viajar por el mundo y me quedé sin casa, sin apartamento, metí todo en un depósito y luego cuando volví a Panamá no conseguí finalizar todo lo del apartamento nuevo donde nos mudamos, que fue un proceso de papeleos, de bancos, de un montón de cosas, por casi 3 meses. Así que en 3 meses volví a la casa de mi mamá y todos estábamos contentos y felices porque era otra cosa. Entonces, si te mudas de tu casa y pasa lo que sea en la vida y puedes volver a la casa de tus papás, eso no es lo peor que va a pasar. Qué bueno que tienes donde volver. Y simplemente yo siento que uno toma ese riesgo y ahí puedes crecer mucho más. Y no conozco todavía la primera persona que sea, yo dentro de mi círculo, no conozco la primera persona que se ha ido a la casa de los papás y nunca ha podido volver donde ellos.
Sí, a menos que, o sea, estás Te saliendo... odien. Sí, o sea, si te peleaste con ellos o algo por el estilo, ahí son temas distintos. Pero, o sea, siempre vas a tener dónde apoyarte, yo digo. Entonces, si no son tus papás, son tus tíos, son tus Siempre hay alguien abuelos, el que siempre hay alguien. siempre hay alguien que te pueda apoyar mientras tú seas una buena persona. Sí. Siempre hay alguien que te pueda apoyar. Entonces, el punto con esto es no le tengan miedo a independizarse. Si ya tienen un trabajo y pueden, empiecen a ahorrar desde ya y empiecen a ahorrar lo que siempre les digo, la tabla del 30% de lo que reciban para ahorros. Es más, si ustedes viven ahorita en casa de sus papás y pueden, no ahorren el 30, ahorren el 50, el 60% de lo que están recibiendo si no tienen El gastos. 90. Porque algo que también yo le recomendaría muchísimo a una persona que se va a empezar a mudar es que esa primera vez que uno tiene que soltar el dinero para no gastárselo en ropa o en comida duele. Y es de que de la nada Sí. se me fueron $200 en luz. Yo pensaba cuántas camisas me hubiera comprado. Y mira Entonces, que ese es un punto que a mí no me dolía, porque para mí la luz en 200, $300 siempre fue normal, porque yo soy gamer, mi familia toda usa bastante luz, entonces la cuenta de luz en la casa siempre me dijeron que llegaba en 250, $300. Para mí eso era lo estándar. Y de la nada, en la oficina hace poquito, yo me quejé, dije que, chuzo, es que la luz llegó cara. Y una persona dije, sí, llegó cara, $40. Y yo, ¿dónde tú pagas $40? Entonces, o sea, hay estándares completamente sí, los de distintos. están de todo. Y eso va a depender mucho de dónde tú vienes, en qué barrio vas a vivir, en qué lugar. O sea, los estándares son distintos. Aquí nosotros damos referencia en base a los estándares que conocemos, que hemos vivido nosotros. Pero siempre es como que no le tengan miedo a salir de su zona de confort, porque independizarse es eso, es salir de tu zona de confort y tomar ese salto de fe en ti y en que tú también puedes lograrlo. Y piénsalo de esta forma, hay 8 billones de personas en el mundo. Imagínense que 8 billones de personas en el mundo en algún punto de su vida han pasado por esa misma situación y se han tenido que independizar y han tenido que conseguir un trabajo. Entonces es más allá de simplemente miedo o no hacerlo o sí hacerlo o encontrar el lugar indicado, es tomar ese salto de fe y organizarse, porque lo que más va a necesitar es organización, tener claro cuánto van a pagar de luz, cuánto van a pagar de arriendo, cuánto van a pagar de hipoteca, cuánto van a pagar de carro y de allí seguir estructurándose. Y siempre algo que yo les recomiendo, no sé si Brandon se los va a recomendar, pero es traten siempre de ver cómo generar un poquito más, porque eso les va a ayudar a alcanzar metas más rápido. Tenemos una pregunta del público otra A vez. ver. La tabla 30, 30, 30 y 10. Y esto yo lo he aplicado muchas veces en mi vida. Yo cada año, yo he tenido una meta de duplicar mis ingresos anuales. Cada año yo trato de duplicar por lo menos mis ingresos. Por mucho tiempo no logré duplicarlos, pero sí siempre aumenté. Y eso no lo vas a lograr como un asalariado. O sea, eso Bueno, no no, lo... sí, No, porque uno puede empezar ganando 800 y luego 1000. Bueno, no, no, es más complicado. no, es muchísimo más complicado. Entonces, esa Pero meta es siempre, para un ajá, independiente. pero ajá, poder crecer. Entonces, pero como yo lo dijimos en el podcast pasado, yo soy una persona muy agresiva en mis metas y hago, o sea, y yo sé que la gente que trabaja conmigo a veces sí me lo dicen como que chiléate y respira un poquito, pero no porque trato de irme all in con mis metas. Pero sí es importante que sepan ustedes cuál es el porcentaje de crecimiento que quieren tener. Algo que yo dije una vez es, tú tienes una vida soñada. Esa vida soñada, ¿cuál es? Tú quieres vivir en tal lugar, tú quieres comer en tal restaurante, tú quieres que alguien te cocine o que alguien te ayude en la casa, tú quieres un colegio o tú quieres una vida sencilla, vivir en una granja y cultivar tu propia comida. Entonces, mapea esa vida soñada porque para cada persona es diferente. Y en base a esa vida soñada, tú tienes que tener un plan. Ok, esta vida soñada a mí realmente me va a costar $3,000 al mes. Entonces, ¿qué voy a hacer para poder llegar a esa meta? Y por ambos caminos se puede lograr. Hay muchas personas en Panamá, nosotros vemos asalariados todos los días nos llegan los asalariados de devolución de impuestos. Y no es raro ver una persona que gana Y 15 todos mil tienen dólares. historias diferentes. Todas con historias distintas. Y no es raro ver una persona que gana $15,000 al mes.
de verdad que no es tan raro. No nos llegan todos los días, pero sí nos llegan todas las semanas. Nos llegan regularmente. Ajá. En verdad, creo que es porque la devolución para esa persona es muy rentable. Pero sí, o sea, si no llegan de $15,000 al mes, llegan de 10,000, de 9,000, de 8,000, de 7,000. Que igual sigue que siendo igual un es salario enorme. O sea, son salarios muy grandes para Panamá y para Exacto. Latinoamérica. Entonces, les digo que por los dos lados se puede lograr. Seas emprendedor o seas asalariado, se puede lograr. La cosa es tú ver cómo vas creciendo tu nivel de vida a medida que vas creciendo tus ingresos sin que eso signifique que, bueno, gané $500 más, entonces esos $500 de una vez van para aumentar mi estilo de vida. No, se van a dividir esos $500 de más que tengas en la misma tabla. 30% para aumentar el estilo de vida, 30% para aumentar ahorros o inversión, 30% para aumentar las cosas que yo me quiero gastar. Y depende de qué es lo que quieres, Ajá. porque en verdad, si no tienes nada que hacer con esos $500, mejor Inviértelos. inviértelos o ahórralos. Entonces, o sea, no sería disque dividirlo entre 30, sino ni los veas. No, pero O yo sea, lo digo por si se independizan y viven con un roommate y se quieren mudar solos, pueden ir haciéndolo puede ser. niveladamente. Entonces, como yo les digo, yo todos los años he tratado de duplicar y como les digo, no siempre lo logré. O sea, esa era mi meta, pero no siempre cumplía la meta, porque no es tan fácil duplicar los ingresos cada año. Pero sí es mucho más fácil tratar de acercarse a esa meta. Y con lo que tú tratas de acercarte a esa meta y cada vez te vas poniendo metas más grandes, aunque te acerques la mitad. Era una meta grande, pero te acercaste. Ahora, entonces tú puedes ir trabajándolo de a poquito y así mismo lo vas redividiendo. y te puedo apostar que alguien en el público te va a decir, pero, ok, ¿cómo manejas que no llegaste a esa meta? O sea, estuve todo el año trabajando para esa meta y no llegué. Cambia tu estrategia. No, si yo voy a hacer, y eso se lo digo a mi equipo todos los días. Yo todos los días reviso mi estrategia. Si van 3 días, 4 días que mi estrategia no funciona, la cambio. Ok, Porque no puedo esperar pero ¿cómo un año. te sientes? No, es horrible. O sea, uno le pone toda la fuerza y la energía. Tampoco cada 4 días cambio la estrategia. Pero, o sea, yo voy midiendo resultados en corto tiempo. Si tú vas midiendo resultados en corto tiempo, es más fácil que en un tiempo de un año hayas tenido mejores resultados que si esperaste el año para medir los resultados y al año te diste cuenta que no funcionó. Entonces yo periódicamente, que yo sé que mi estrategia es muy agresiva, pero es porque yo tengo metas, como les digo, muy agresivas. Entonces yo periódicamente, cada semana, en los syncs, yo voy viendo el lunes qué vamos a hacer y el viernes qué se está logrando. Y ahí mismo voy midiendo y voy ajustando. Y a medida que se va ajustando esa estrategia, se va creciendo. Y lo mismo puede ser para el trabajo. Si tú por lo menos no eres emprendedor, pero tienes un trabajo, tú ten tus metas y tú le hablas con tu jefe y le dices, oye, yo sé que tú también miren la situación de la empresa, pero yo sé que dentro de la empresa necesitan a alguien que haga esto. Yo te puedo ayudar. ¿Qué tareas te puedo ayudar para yo ganar ese salario extra? O para yo hacer eso extra. Y la persona, mientras tú cumplas con la responsabilidad, va a estar contenta porque hay un presupuesto para eso. O por lo menos tú sabes que hace falta algo que está costándole más a la empresa y tú puedes ayudar a reducir ese costo y ver y decirle, proponerle a tu jefe, oye, te voy a ayudar a reducir este costo, pero ¿te parece si me aumentas X cantidad de ese costo que te estoy reduciendo? Negocien. Todo en la vida es una negociación. Si ustedes no negocian con la gente que tienen alrededor, va a ser muy complicado que puedan seguir creciendo. Porque sí, en la empresa usualmente uno va viendo periódicamente, cada 6 meses, cada año, cada 2 años, ver cómo se le mejora un salario a una persona. Pero si tú no eres proactivo en ir a buscar cómo crecer eso y cómo mejorar con una solución tangible, no va a ser tan fácil porque las empresas están buscando reducir costos, no aumentarlos. Entonces tú siempre ten una propuesta detrás de cómo hacer que la empresa gane más para que tú ganes más. Exacto. Así lo pueden hacer como asalariados. Y sí, esa es una forma de hacerlo como asalariado. No te puedes quedar trabajando en lo mismo, quedándote en lo mismo y pidiendo un salario más alto porque no va a pasar. O sea, si la empresa sabe que te va a pagar X cantidad y tú vas a sacar el trabajo por el Lo que te mismo. están pagando, ellos no están calculando es que él me está Hay un dando crecimiento. mejor o menor. No. O sea, tú le estás dando el trabajo. Por el Punto. que se te contrató. Exacto.
Entonces, si tú empiezas a bajar la calidad de tu trabajo porque, ay, es que no me están pagando, créeme que te van a votar. O sea, Más allá que te cambien el más salario. allá que te cambien el salario, te van a votar. Porque siempre hay alguien que pueda hacer el mismo trabajo por la misma plata. Entonces, si quieres ganar más, lo que tienes que hacer es decirle a tu jefe o al departamento de recursos humanos o con quien te sientas cómodo hablando, decirles, mira, yo tengo mi meta de ganar Esto. tanto, ¿cómo puedo llegar a eso? Porque tal vez tú no tengas cómo ayudar a la empresa, pero tal No vez te tenga la pueden decir, claridad. exacto, la claridad de cómo ayudar a la empresa, pero tal vez el Preguntando. jefe te puede decir, ok, si quieres llegar a ese salario, tienes que hacer X, Y y Z. B, X, Y y Z, y tal vez tú digas, hey, yo puedo hacer eso. Entonces, ahí puedes incrementar el salario. Pero si tú dices, no, es que me voy a resignar, no voy a hacer nada porque no me están pagando lo que quiero, No negociaste. Entonces, como les digo, al final todo es una negociación. Pero para poder lograr hacer todo eso, independizarte, ganar más, tener una mejor calidad de vida, tienen que trabajar sus skills. Y son muy básicas. ¿Cómo los perciben? ¿Cómo son percibidos? ¿Cómo te comunicas y cómo comunicas eso que tú quieres que la gente entienda? Y cómo hacerlo de la forma más efectiva y medir constantemente tus resultados. Es mucho más fácil que por lo menos una persona llegue, a mí me llega una persona a decirme como que, oye Cami, quiero de pronto un aumento de salario. Y lo mismo, yo también eso hago lo mismo con mis clientes. Si yo le voy a subir el costo a un cliente de un trámite, mira, yo no le voy a decir, es que te voy a subir los costos porque sí. No, tú tienes que tener una información detrás y es, oye, te voy a subir los costos porque el trabajo aumentó. Cuando yo te había cotizado, no sé, 2 horas de trabajo, pero dentro de todo el trabajo que tuvimos que reestructurar, me tomó 4 horas más. Entonces, ese trabajo te voy a dar mejores resultados aquí, aquí, aquí y acá. Y ahí, ya en base a eso, uno negocia. Hay clientes que van a decir que sí, hay clientes que van a decir, no, realmente no está dentro de mi presupuesto y hay que hacer una renegociación. Y lo mismo pasa en el trabajo. Si tú pasas una cantidad de tiempo, digamos, ya tienes más de 6 meses, un año en el trabajo, tú puedes ir tomando medidas de todo el crecimiento que ha tenido la empresa contigo y en base a ese crecimiento tú puedes ayudar a pedir un aumento. O si por lo menos ya no es solamente sobre el crecimiento y los resultados que tú mediste, sino que aparte de eso puedes ver cómo ayudas más o cómo traes más a la mesa, eso también te puede ayudar. Entonces hay muchas formas de crecer, de independizarse y crecer, pero todo eso va a requerir de que tú hagas un trabajo detrás, de aprender, de entender cómo funciona el mundo. Porque yo creo que eso es lo más difícil de independizarse, que uno al principio no tiene idea de cómo funciona el mundo y cada año que te vas adentrando, nosotros no es que tenemos 50 años viviendo solos, o sea, tenemos ¿cuántos? 6. bueno, ¿sí? yo pareciera que tuviera 90, pero Bueno, pero tenemos como 6 años viviendo solos y a medida que uno va, y probablemente en 10 años, si volvemos a tener este podcast, vamos a tener una perspectiva completamente a la que estamos viendo ahorita. completamente Entonces, diferente, sí. ajá, Completamente a la que estamos viendo diferente, ahorita. sí. Así que bueno, ¿vas a algún consejo final para ¿Algún darle a los consejo final? seguidores? Bueno, mis consejos siempre son en base a quién estoy viendo. Entonces, si quieres un consejo para ti, ven a Factu y hacemos una Escríbenos. asesoría financiera para que te dé un consejo personalizado. Ok, buena idea. Y bueno, ya yo les digo todos los consejos que quería darles, así que bueno, ya saben, gracias por estar aquí. Si llegaron hasta este punto del video, comenten un emoji de el que es así, como un corazoncito, o Así. ajá, las manitos arriba, ese. Pongan las manitos arriba, recuerden suscribirse, comentar y compartir este video. Y vamos a estar subiendo videos diariamente en nuestro perfil. Así que síganos también en redes sociales, en Instagram, que damos demasiada información fiscal y financiera que les pueden ayudar para alcanzar la vida de sus sueños. Así que nos vemos la próxima. Chao.